Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de tu curso básico I. Estamos ya casi a la mitad de nuestro curso. Yo no sé si pasa lo mismo contigo, pero bueno, a mí eso me causa pues una gran emoción, pero también gratitud, ¿no? Con nuestro Padre. Y te quiero mostrar cuál es el tema que vamos a mirar hoy. Es el tema de guiándole hacia la palabra. Hemos estado recorriendo ya en las diversas clases del curso la forma en cómo poder desempeñar, cómo poder tomar acción, realizar ese gran ministerio que nos ha dejado nuestro Padre, ¿no? El Señor. Cómo poder realmente tomar en serio esa gran comisión que el Padre nos ha dejado a través de su palabra y, y eso es, tomar acción. Entonces, durante todas estas clases el Señor nos ha venido enseñando de esos consejos, de esos tips que debemos de tomar para poder encauzar a aquellas personas que son nuevas en el Evangelio o aquellas personas que quizás ya conocían algo del Evangelio, pero quizás se alejaron un poquito o conocen un poco, pero no tienen una relación real, una relación personal con el Padre, ¿no? Sino que quizás a lo mejor tomaron el cristianismo como una religión más cuando no debe de ser así. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Ahora con estos consejos y que de verdad le pedimos al Padre que Él nos ayude para que siempre tomemos consejo de Él, ¿no? Y entonces podamos realmente encauzar o guiar de una manera correcta a las personas a las que les estamos compartiendo y que necesitan justamente, ¿no? Ser guiadas. Así que vamos a hacer una oración antes de continuar con nuestro tema, ¿te parece? Así que allí donde estés, toma la posición que tú prefieras, si quieres postrarte, si quieres cerrar los ojos. Estamos hablando con nuestro Padre. Amén. Padre, cuán agradecida estoy el día de hoy contigo porque nos permites nuevamente estar delante de este grupo, delante de mis amados hermanos, pero sobre todo delante de ti. Y en esta hora yo te cedo el lugar a ti para que seas tú tomando control de todo, del tiempo, del audio, de la cámara, tomando control y preparando el corazón, no solamente el mío, sino también el de mis hermanos. Yo estoy aquí junto con mis hermanos esperando recibir algo de tu parte. Y yo sé que tú eres Padre bueno y que tú el día de hoy vas a ministrar una enseñanza que nos sea útil, una enseñanza que podamos llevar a la práctica, una enseñanza que quede, que permanezca en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, regresamos a nuestra presentación. Muy bien. Y quiero que miremos nuestra cita base. Segunda carta a la iglesia de Corinto, a los Corintios, capítulo 5, verso del 18 al 19. Y bueno, pues ya aquí la tenemos. Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí de verdad yo digo, gracias Señor, de verdad, gracias Señor, porque ese sacrificio de Jesús no fue en vano, porque es gracias a ese sacrificio, ¿no? Porque aquí lo dice, por Cristo, es gracias a ese sacrificio que tú y yo fuimos reconciliadas con el Padre. Y entonces ya no hay más culpa, ya no hay más situación de sentir, ¿no? Que debemos, que tenemos una deuda, porque esa deuda el Señor ya la pagó. Y podemos entonces estar en paz, vivir tranquilos
porque el Señor nos reconcilió con Él. Pero no se quedó allí el Señor, sino que ahora Él nos dice, ok, así como tú fuiste reconciliado, reconciliada conmigo, yo quiero que tú seas ese conducto también, que tú sirvas, que tú acciones para que aún más personas puedan ser reconciliadas. Y es por eso que dice la palabra que nos da un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Veíamos, ¿no? Durante estos últimos 3 años, cuando vimos el tema del servicio, acerca de cómo la palabra nos menciona que hay 5 ministerios, ¿no? Dentro de su iglesia. Y, y bueno, pues seguramente en la reunión Zoom y bueno, durante la enseñanza, dijimos que pues teníamos que pedir esa guía de parte del Señor, ¿no? Para que Él nos guiara a saber cuál era el ministerio que Él nos había encomendado o en el que nosotros vamos a ser útiles, perdón, y vamos a servir a nuestra iglesia. Sin embargo, independientemente de ese ministerio respecto del cual estoy segura que ya te está hablando el Señor, todos en general tenemos otro ministerio. Y ese ministerio se llama el ministerio de la reconciliación, el ministerio de acercar a otros hacia el Señor, reconciliarlos con el Señor, presentarles a Jesús, acercarles, ¿no? Como lo mirábamos en temas anteriores, acercar el reino de los cielos a la vida de estas personas. Entonces, eso es lo que nos dice esta palabra. Y verso 19, vamos a continuar, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice, la palabra de la reconciliación. Entonces, el Señor nos encargó algo bien importante. Nos encargó su palabra. Ajá. Si ahí tienes tu Biblia, acércala a tu corazón. Ajá. Y, y vamos a agradecerle al Señor, porque su palabra nos fue encargada. ¿Pero para qué? Pues para que se la mostremos a los demás y a través de la palabra que es poderosa, que es dinamita pura, las personas puedan acercarse a Dios y puedan conocerle. Esta es la palabra de reconciliación. Esta es la palabra que da testimonio. Cada una de sus páginas da testimonio de quién es Jesús. Y nos fue encargada. Y entonces está el encargo, que entonces por eso en este tema vamos a mirar cómo empezar a guiar a esos nuevos discípulos hacia el conocimiento de la palabra, acercarse justamente al Padre, a Dios, a través de la palabra. ¿Sí? Muy bien, pues así continuamos. Y, y bueno, antes de hablar de la importancia de la palabra, me gustaría tomar una breve introducción en el sentido de cuántas personas tú crees que ahorita no conozcan de Dios y estén perdidos, porque a pesar de que quizás tuvieron un primer contacto con la palabra de Dios, no hubo nadie que les guiara, no hubo nadie que les enseñara. Y quizás aprendieron cosas de una manera incorrecta. Quizás aprendieron de una doctrina torcida. Hace una semana
se hizo una actividad, ¿no? Dentro de uno de los cursos de la iglesia y algunos hermanos decían, pues yo le doy gracias ahora a Dios porque antes yo conocía a un Dios que castigaba, a un Dios malvado, ajá, y ahora veo que no es así, que lo ha dado todo por nosotros. Y es eso, que a veces nos hacemos un mal concepto de quién es el Señor. No le conocemos realmente. ¿Por qué? Porque nos faltó conocer su palabra, porque no hubo nadie que nos guiara hacia el verdadero conocimiento de la palabra, de la, de una verdadera y sana doctrina, ¿no? En cambio, quizás conocimos conceptos erróneos y, y entonces hay mucha gente que ya no quiere ir a la iglesia, no quiere conocer de Dios, no quiere, o sea, se resiste por esa mala experiencia. Y es por eso que es importante que nosotros podamos guiar de una manera correcta a las personas, ¿no? Hacia el conocimiento de Dios, porque si las personas conocen la palabra, indudablemente van a tener un verdadero conocimiento de quién es Dios, van a conocer a Dios, porque la palabra habla de él. Entonces, ahora vamos a iniciar con nuestro primer punto acerca de la importancia de la palabra, ¿ok? Entonces, ese es nuestro primer punto, importancia de la palabra. Y para ello, pues vamos a revisar varias citas. La primera cita, espero que sí se mire en la presentación, espero que sí se mire en la presentación, porque creo que no sé si la tapa la imagen, pero bueno, es segunda de Timoteo 3:16. La cita es segunda de Timoteo 3:16. Y bueno, la palabra, qué importante es porque es el mismo soplo de Dios, hermano, hermana. Es el mismo aliento de Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra, estamos recibiendo el mismo aliento de Dios. Es como cuando tú hablas con una persona, cuando tú hablas con una persona puedes percibir su aliento, pero pues obviamente el aliento de Dios no es como el aliento de todas las demás personas, imagínate. Eh, o sea, estás recibiendo el mismo respiro, soplo del Señor. Es como ponerte una, ¿cómo le llaman? De estas mascarillas, ¿no? Que son, que dan oxígeno, ¿no? Entonces, ¿no? Es como, o como cuando, no sé si ha sido en algún momento así a un lugar así, el bosque, donde hay así mucha naturaleza y, cómo se respira diferente. Entonces, cuando tú abres la palabra, estás recibiendo el soplo del Señor, el aliento del Señor. Estás recibiendo, mi hermano, mi hermana, vida. Y eso es lo que deben de recibir las personas a quien nosotros les compartimos. Dice la palabra ahí en segunda de Timoteo, dijimos 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ajá. Inspirada por Dios. Él escribió, Él inspiró a aquellos hombres que de manera física o material la escribieron, pero fueron inspirados por Dios. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que entonces el hombre de Dios, es decir, el Hijo de Dios, ¿no? Las personas que seguimos a Dios, seamos que perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Tan estamos recibiendo el soplo de vida del Señor, que eso nos hace reaccionar. Ajá. Nos hace reaccionar, nos da vida
y entonces nos permite estar preparados para poder levantarnos temprano, para poder llegar puntuales al trabajo, para poder ejecutar nuestra obra, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, de una manera que las demás personas no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen ese soplo de vida. Entonces, esto es lo que hace la palabra. Sí, nos prepara para toda buena obra, porque cuando nosotros la recibimos, estamos recibiendo vida. Y eso entonces nos permite estar activos y nos permite hacer las cosas de manera diferente a los demás, de una manera creativa, de una manera eficaz. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tienen que recibir las personas. Palabra de Dios, el soplo de Dios, esta palabra que está inspirada por el Señor y que les va a preparar para entonces ser buenos padres, ser buenas madres, buenos hermanos, para ser buenos hijos, buenos colaboradores dentro de una empresa, buenos compañeros en una escuela, buenos ciudadanos, no de esos ciudadanos que van en el carro y tiran la basura, ¿no? O de esos ciudadanos que hacen pintas en las paredes, ¿no? Y no respetan la propiedad de los demás. O de esos ciudadanos indiferentes que ven a alguien necesitado en la calle y ni siquiera le brindan ayuda, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la palabra. Ahora, el punto 2, Salmo 119, 105. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es esa lumbrera, es esa lámpara que nosotros vamos a tener y que nos va a alumbrar en oscuridad. Es decir, cuando quizás no sabemos qué hacer, cuando como que no llega, ¿no? Llega la creatividad o no llegan las ideas, o estamos ante alguna incógnita, no sabemos qué decidir, la palabra nos va a alumbrar para tomar decisiones correctas. Y eso es lo que tienen que aprender las personas a quienes estemos guiando. Por eso es importante la palabra. Alumbra el entendimiento, ¿no? Pues se confirma con la anterior, Salmo 119, 130. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿no? Hace entender a los simples. O sea, aunque quizás yo no sea muy inteligente, ¿no? Pero como estamos recibiendo el mismo consejo de Dios, pues eso nos hace ser personas entendidas. Aunque quizás no tengamos muchos estudios y nosotros nos guiamos en base a la palabra, vamos a ser personas sabias y entendidas. Va a alumbrar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento va a estar lleno de la palabra, no de esos consejos que aprendemos de las series ahora de Netflix o de las telenovelas, ¿no? O de todo, todo lo que ahora se ve tanto en medios de comunicación como en redes. 4, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, ¿no? Ya lo estábamos viendo de manera previa ahí en el Salmo 119, ahora es el Salmo 19, 7. Como dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Hermano, nosotros no vamos a convertir a nadie. Cuando estamos discipulando no vamos a convertir a nadie. Sino va a ser la palabra. Entonces, qué importante es estar guiando a esos nuevos discípulos en el conocimiento de la palabra, porque lo que los va a convertir a ellos no somos ni tú ni yo. No es el hermano Miguel, que es el encargado de evangelismo, no es mi hermana Rosita, que funge como en el pastorado, ¿no? de la iglesia, y que a veces pensamos que bueno, si llevamos a una nueva persona, ella es la que le tiene que compartir, ¿no? No, es la palabra que tiene poder,
en sí misma, ese poder de Dios, no nosotros. Muy bien. La palabra que hace sabio al sencillo, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente también. Entonces creo que esa parte queda clara. Y ahora si miramos segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, porque el Señor no miente, porque el Señor no es hombre para que mienta, porque si nosotros anclamos realmente nuestra vida a lo que está escrito en la palabra, ten la certeza, hermano, ten la certeza de que vas a ser bienaventurado. Vas a ser bienaventurado porque estás siguiendo la palabra, porque estás edificando tu vida sobre la roca. Y eso es lo que le debemos de enseñar a aquellos a quienes guiemos. La palabra de Dios quebranta el pecado. Jeremías 23:29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¡Fua! Ni tú ni yo, como ya lo dijimos, vamos a convertir a las personas, ni tampoco las vamos a convencer de su pecado. Quien las va a convencer del pecado es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a hacer a través de la palabra. Entonces, es como ese martillo que quebranta la piedra, los corazones aún más duros, ¿no? Eso es lo que hace la palabra. Y bueno, una última, y creo que aquí no la puse, es que nos permite tener discernimiento. Dice la palabra en Deuteronomio 30:19, cuando, sí, es que esta cita me encanta, ¿no? Porque como dice la palabra, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que lo cumplamos, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Wow! Entonces, aquí miramos que no hay pretexto, mi hermano, ni la palabra está lejos, ni la palabra es imposible de que la conozcas. La palabra ahí está. Tenemos libertad, gracias a Dios, en este país para conocerla. Entonces, ahí está la palabra. Ahora la conocemos. Está ahí para conocimiento de todos. ¿Qué necesitamos? Decidirnos. Y justo la palabra nos da esos parámetros, ¿no? Para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces poder escoger. Entonces, la palabra nos da ese discernimiento para que podamos escoger, como dice aquí, la vida y vivamos. ¿Sí? Eh, muy bien. Y finalmente, Hebreos 5:14, que habla justamente de esta última que se me olvidó poner aquí en la presentación, pero te la estoy diciendo. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Oh, ok, entonces, este es alimento sólido, ¿estás de acuerdo? Pero hay que ejercitar nuestros sentidos. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Y eso únicamente lo vamos a hacer conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a guiar a esas personitas? ¿Cómo empezar a guiar a esos nuevos discípulos? Pues mira, nadie nace
sabiendo, uno va aprendiendo en el camino, pero también recuerda que la palabra es lámpara y lumbrera. Entonces, pues vamos a dejarnos guiar por la palabra, ¿te parece? Para saber cómo empezar. Con el poder del Espíritu Santo. Y aquí vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Entonces, me gustaría que miráramos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cómo la palabra nos va dando esos tips, esos consejos, justamente viendo un poquito de la vida de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra en el versículo 14, ¿va? Ahí empezamos. Dice, y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, aquí miramos este pasaje y este pasaje es posterior, ¿no? A toda esa etapa difícil que tiene Jesús, porque previo a ello Jesús es llevado al desierto, es tentado por el enemigo, pero es allí, donde él recibe después de ello es cuando él recibe, ¿no? De ese poder de lo alto, es bautizado en el Espíritu, y entonces es ahí cuando nos dice la palabra, ¡ay! Y Jesús volvió a Galilea, pero ¿cómo? En el poder del Espíritu. Entonces, todo lo que hablaba Jesús, después de pasar por todo esto, él inicia, ¿no? su ministerio. Entonces, él inicia su ministerio, inicia hablando a las personas ¿cómo? Con el poder del Espíritu. Y es que es el Espíritu Santo, hermanos, que nos va siempre a dar ese respaldo, que nos va a ayudar a poder llevar ese mensaje de salvación a otras personas. Y así empezó a enseñar Jesús, y así nosotros debemos de empezar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir esa guía del Espíritu, ser sencillos y tener esos tiempos con el Señor para decirle, Padre, aquí estoy, sea tu Espíritu Santo quien en todo momento guíe mis labios, guíe todo mi ser para poder llevar este mensaje que tú tienes preparado para esta persona que voy a ir a visitar o esta persona a la que le estoy compartiendo, ¿sí? Ahora vamos a ver Lucas, pero ahora al versículo 5, versos 17. Dice, y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Bueno, en esta parte, ¿qué aprendemos? Pues primero, aprendemos Lucas 5:17, ok. Sí, pero ¿sabes qué, hermano? Antes de mirar Lucas 5:17, sí vamos a mirar Lucas, ya la estoy buscando, pero sí me gustaría precisar algo aquí que me parece importante, que está en Lucas, seguimos en el capítulo 4, pero en el verso 20, ¿va? Y en la última parte, y nos vamos, 20 última parte, y nos vamos hasta el 22. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién? No, estoy mal. 4:20, perdón. Ya, no me vuelvo a equivocar, hermanos, ahora sí. Dice la palabra, y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces aquí está Jesús compartiendo en la sinagoga. Dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Porque, ok, aquí miramos que Jesús estaba compartiendo con el poder del Espíritu, ¿no? Y todos estaban atentos. Todos estaban con sus ojos fijos en él. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, aquí es importante mirar que las personas, primero, están a la expectativa. Cuando tú le estás compartiendo a una persona, esa persona está a la expectativa y está esperando algo. ¿Ah? Así como en este caso en la sinagoga, ¿no? Los ojos de las personas estaban fijos en Jesús. Cuando tú le estés compartiendo a alguien, esa persona, y cuando tú estás compartiendo con el poder del Espíritu, se va a lograr algo importante. Que las personas estén atentas, ajá, a lo que tú tengas que compartirles, a lo que tú tengas que decirles. Pero ahora bien, ¿qué están esperando esas personas? Y esas personas, ve lo que dice el verso 22, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, aquí nos narra la palabra cómo aquellos que escuchaban a Jesús se maravillaban porque recibían palabras llenas de gracia. ¿Y sabes qué es lo que están esperando las personas? Recibir gracia. Gracia. No el ser juzgadas, no el ser señaladas, sino de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Gracia es algo inmerecido, un regalo inmerecido. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle a las personas. Que el amor de Dios así es muy alto, es muy sublime, pero está lleno de gracia porque es inmerecido. Nadie, ni tú ni yo lo merecemos, pero así es el Señor de bueno, de grande. Muy bien. Y ahora sí, Lucas 5:17, que dice la palabra, y aconteció un día que él estaba, ahí está, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, dice, para sanar. Entonces, aquí hacer énfasis en eso, cómo es el poder de Dios que no soltaba a Jesús, porque Jesús le buscaba, porque Jesús estaba cercano al Padre. Entonces, esa debe de ser nuestra seguridad, hermanos, hermanas, que nosotros busquemos esa cercanía con el Padre para que entonces cuando le estemos compartiendo a otra persona, a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro vecino, así sea el poder de Dios en nosotros, el poder de Dios con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Ahora, algunos tips, ¿no? Algunos consejitos. Y nosotros debemos de asegurarnos que en esas visitas o en esos momentos en donde estemos allí compartiendo la palabra, debemos de asegurarnos que el nuevo discípulo entienda la palabra. Dice ahí el Salmo 119:30, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, la simple exposición de las palabras alumbra, pero nosotros debemos de asegurarnos que efectivamente esa persona esté entendiendo lo que le estamos compartiendo.
Es por eso importante dejarle pequeñas tareas. Pequeñas tareas. Ajá, ¿escuchaste bien? ¿Para qué? Para que nos aseguremos que esa persona, aun cuando nosotros no le compartamos, esa persona se esté exponiendo a la palabra. Ajá. Entonces, sí, ya hicimos la visita el día de hoy, pero regresamos la siguiente semana y entonces le dejamos una tareita, ¿no? Oye, bueno, vamos a dejar alguna tarea, quizás leer algún capítulo, ¿no? O leer alguna parábola o alguna cita en específico, para entonces asegurarnos que él se está exponiendo a la palabra. Y que la empieza a entender por sí mismo y empieza a tener ese contacto, ¿no? Inicial con la palabra. Muy bien. El segundo consejo es que la ponga en práctica. Entonces, siempre debemos, al final de la enseñanza que le estemos dando, dejarle enseñanzas prácticas, ¿no? Por ejemplo, si yo la semana pasada o en esta semana le voy a enseñar acerca de la oración, entonces, pues vamos a invitarlo, ¿no? Al final de la enseñanza, a hacer una pequeña oración y que así continúe toda la semana. O la siguiente semana que regresemos, pues vamos a orar por la palabra que ahorita pues vamos a compartir e invitarlo a hacer esa oración, ¿no? Y a que se quite de esa pena, que sea algo natural para él el hablarle al Señor, que la ponga en práctica. Ajá. Y así cada enseñanza, que ponga en práctica cada enseñanza. Dice la palabra ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por ejemplo, si le enseñé acerca del perdón, pues vamos a guiarlo a reconocer pues, que es necesario quizás ofrecer perdón, ¿no? A alguien y guiarlo a perdonar, porque esta palabra es dura, pero es real. No por el simple hecho de decirle Señor, Señor a Dios, ya vamos a entrar en el reino de los cielos, sino haciendo la voluntad del Padre. Entonces es poniendo en práctica la palabra. Ya me salté. Y el tercer tip es enseñarle a escuchar a Dios. Enseñarle a que debe de disponer de un tiempo en la semana, después de su oración para leer la palabra, ¿no? Y aquí te puse esta cita, Deuteronomio 12:28, dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Pero guarda y escucha estas palabras. Entonces, qué importante es que este nuevo discípulo empiece a conocer que él puede escuchar a Dios. Y lo puede escuchar a través de iniciar justamente exponiéndose a la palabra o iniciar con la lectura, ¿no? De su palabra. Es una forma de escuchar la voz de Dios, porque es una palabra que él inspiró, es una palabra que él escribió. Bueno, ahora en este punto vamos a hablar acerca de cuál es el modo en el cual nosotros vamos a enseñarle a esa nueva persona o la forma en que vamos a utilizar para enseñarle. Y bueno, pues la imagen lo dice todo, ¿no? Con misericordia y con gracia. Y para esto quiero que me acompañes vamos a ver, Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, solo que esa no la puse en la presentación, ¿no? Una disculpa. Juan 8, del 1 al 11, dice la palabra. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos
Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y este ejemplo, cómo de verdad me encanta y me encanta citarlo, porque de verdad nos habla de cómo debemos de usar misericordia con las personas. Y, y de verdad, el ejemplo nos los da Jesús, ¿no? ¿Cómo debemos de usar misericordia cuando enseñamos algo? Debemos de hacerlo con amor, debemos de hacerlo con compasión, sin juzgar, pero sí con autoridad. Ajá. Hablando con autoridad la palabra. Aquí le dijo a la mujer, ¿no? Al final, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y cuando la mujer dice ninguno, el Señor le dice, pues ni yo te condeno. Pero no lo dejó así. Y es cuando hablo de hablar con autoridad la palabra, sino, ni yo te condeno. Es decir, le dio de su misericordia y de su gracia, ¿no? Le perdonó. Yo no te condeno, mujer, pero sí le advirtió algo. Vete y no peques más. Y es ahí donde está la autoridad de Dios, ¿no? Pero esa autoridad, pues la vamos a tener, mis hermanos, cuando demos ese testimonio, ¿no? Del cual ya hemos hablado, ¿no? En distintas clases. Y, y sabes también, aquí es importante mencionar algo. En la parte del modo o la forma de enseñar. Somos hijos de Dios. Y eso nos hace ser especiales. Pero acuérdate, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, en tanto estamos aquí, todavía no volamos como los ángeles, no tenemos alitas de ángeles. Entonces, eh, somos normales. Ajá. O sea, entre nosotros sabemos que somos especiales porque somos hijos de Dios, pero con los demás somos normales. Entonces vamos a comportarnos normales. ¿Y cuál es el método más eficaz para enseñar? Pues siendo normales, no con esas frases cristianoides, ¿no? Esos términos, ¿no? En donde hablamos ay, los del mundo, ¿no? Así como, a ver, los del mundo, pues si tú eres parte del mundo, ¿no? Entonces, eh, esas frases, ¿no? Que ya tenemos tan a veces pegadas, ¿no? Usamos tanto los cristianos y que por eso quizás son también como esos obstáculos o esas piedritas que no nos permiten ser honestos y llegar al corazón de las personas. Ajá. Enseñar de una manera normal. Sin todas esas frases y que a veces ni siquiera las personas nos entienden, ¿no? De esa manera. Ahora, tenemos varias herramientas, ¿no? Para poder enseñar. Y bueno, pues la principal herramienta que nosotros tenemos, ¿cuál es, mis hermanos? Pues es la palabra de Dios. Ya dijimos, nosotros no convencemos,
nosotros no convertimos, quien convierte el alma es la palabra, quien convence es el Espíritu Santo a través de la palabra, quien alumbra es la palabra. Entonces, pues nuestra principal herramienta es la palabra. ¿Ja? Y si las personas quizás tienen una Biblia que no es la versión que nosotros generalmente utilizamos, deja que esa persona la utilice y enséñale quizás acerca de que esa es otra versión, ajá, aclárale esa parte, pero, pero que realmente el sentido es el mismo. De cada versículo, el sentido es el mismo. Y generalmente porque a veces a quienes les compartimos pues tienen una Biblia de las Américas, una Biblia, ¿no? Versiones católicas, entonces podemos utilizarlas. Y si tienen una Biblia más moderna también, o sea, podemos utilizarla sin problema. Nada más que pues nosotros sí debemos de estar capacitados en esa parte de enseñarles eso, que tiene el mismo sentido un versículo, que quizás por ejemplo, en el libro de los Salmos, ¿no? En una Biblia católica, eh, en esas versiones no llevan la misma numeración, ¿no? Pero enseñarles que todas estas referencias, ¿no? De los títulos, de los capítulos, de los versículos, pues son ayudas que usaron las editoriales, ¿ja? Pero que en el original pues no estaban numerados, no, y entonces por eso quizás no llevan el mismo número, ¿no? Pero en ese sentido, mis hermanos, entonces la Biblia, nuestra principal herramienta, podemos utilizar otras herramientas como son calendarios de lectura bíblica, entonces en nuestra iglesia, acuérdate que ahí después del primer servicio siempre está mi hermana Carmen ahí con los cuestionarios, pues ofreciendo, ¿no? Para quien quiera llevar su lectura bíblica, tanto de Nuevo como de Antiguo Testamento, así que podemos acudir con ella, con los cuestionarios, perdón, dije calendarios, pero no, son los cuestionarios de lectura, pero también llevamos calendarios de lectura, ¿no? A través de nuestras agendas, que entonces, nuestro pastor hace una gran labor, ¿no? Con su familia para podernos proporcionar ese material a inicio de año. Entonces, ya estamos concluyendo, ¿no? Con nuestra agenda en este año, así que también son ayudas y apoyos que podemos tener. Y para esto, creo que es importante que nosotros guiemos a las personas a las que les estamos compartiendo en el sentido de llevar un orden en su lectura, ¿no? Dice la palabra ahí en Lucas, en el capítulo 1, del 1 al 4, vemos cómo Lucas siempre fue muy ordenadito y muy disciplinado, y eso le permitió crear este, esta versión de Lucas, ¿no? Dice, esta versión del Evangelio, ¿no? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, él reconoce el trabajo, ¿no? Anterior que habían hecho muchas personas. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, se me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, qué importante siempre ser ordenados, ¿no? Y eso enseñarle a las personas a las que les estamos compartiendo. O sea, no de, ay, hoy se me antojó, ay, hoy me desperté y aquí abrió mi Biblia en Zacarías, entonces es lo que voy a leer. No, sino ser ordenados. Por eso es importante llevar esos calendarios de lectura, ¿no? Llevar nuestra agenda o esos cuestionarios, ¿no? Que van por libros para poder ser ordenados en nuestra lectura. Porque de esa manera nosotros vamos a conocer, vamos a comprender mejor la verdad de todas estas cosas en las cuales el Señor nos quiere instruir. ¿Sí? Y bueno, pues ya estamos concluyendo con nuestro tema. ¿Y a qué conclusiones llegamos, mis hermanos? Quiero que leamos nuevamente la palabra en 2 Corintios 5 del 18, pero ahora al 20, ¿te parece? Dice, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primer conclusión y consejo. Cumplamos nuestro ministerio. Todos, sin excepción alguna, tenemos este ministerio de la reconciliación. Y tan bendecidos fuimos al ser reconciliados con el Señor por la sangre de Cristo, que de verdad eso nos debe por sí solo animar a querer reconciliar a otras personas con el Señor, ¿no? Bueno, continuamos. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Haz uso de la palabra de reconciliación, la Biblia. No compartas acerca de tus ideas, de tus pensamientos. No, la palabra, para que sea la palabra haciendo explosión en la vida de esos nuevos discípulos, ¿ok? Versículo 20. Así que seamos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Seamos embajadores, hermanos. Seamos embajadores de Jesús, dignos representantes. Cuidemos nuestro testimonio. Somos ahora embajadores del reino de los cielos. No es como si México mandara a un representante a algún otro país. No, el Señor nos está mandando de parte del reino de los cielos, aquí, a donde estamos, a ese trabajo en donde te puso, a esa escuela a la que vas, a esa casa en donde vives, a esa colonia en donde estás. Ahí te puso el Señor, porque quiere que tú seas uno de sus embajadores, un embajador del reino de los cielos. Y también acompáñame a Romanos 1:16. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación la palabra. Y es por eso que es la palabra la única que puede convencer y convertir a los nuevos discípulos, ¿eh? Así que el cumplir con nuestro ministerio, el ser embajador, lo debemos de hacer con convicción y con orgullo. No avergonzarnos del evangelio, con convicción y orgullo, que seamos dignos representantes del reino de los cielos, porque estamos anunciando acerca del poder de Dios para salvar a las personas. Amén. Y bueno, pues así terminamos nuestro tema y espero verlos en nuestra sesión Zoom. Les mando un abrazo fuerte, muy fuerte, y pues eso es todo, mis hermanos. Dios les bendiga.